Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, poderoso Dios, gracias por esta semana, Señor. En tu nombre, Dios, hacemos las cosas y bueno, ¿por qué no? Estamos terminando el día a estas altas horas de la noche y queremos hacerlo, Señor, meditando en tu palabra, pidiéndote tu dirección y tu misericordia, Dios mío, al terminar el día por nuestros pecados, por nuestros errores, lo que hemos pensado, dicho, visto, hecho, Señor, por favor, ayúdanos, ayúdanos en nuestro caminar para que sea tu palabra la que nos llene y podamos ser vencedores de lo que sea que se esté tratando de meter en nuestras vidas y podamos llenarnos solamente de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden poner su asistencia con su número de lista correcto. Eh, Honestamente, lo único que veo cuando veo la lista es el número, es en lo que me baso, en el número, así que asegúrense de ponerlo correctamente. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a continuar con esta clase de Jesús, la vida de Jesús y sus milagros. Recordándoles el propósito es conocer a Jesús, entender a aquel del cual predicamos, del cual pues decimos, y digo decimos porque hay algunos que dicen estar enamorados. Sin embargo, yo cuestiono cuando dices que estás enamorado de Dios y no lo conoces. Ahora, no lo vamos a conocer en un sinsalabín, nos toma tiempo. Me gusta mucho cuando alguien es nuevo creyente y le hablo sobre el bautismo. Oye, tú ya te bautizaste, es importante que des este paso. Y les digo, me encanta cuando me dicen el comentario como, es que yo no sé nada de Jesús y yo siento que necesito conocerlo para poder bautizarme. Y eso me da ternura y me da gusto porque veo su sinceridad de que quieren saber de Jesús y ellos dicen, ¿cómo me voy a bautizar si no lo conozco? Entonces ya les explico yo, ¿verdad? Mira, tengo cuántos años en el Evangelio y cada día lo sigo conociendo, cada día sigo aprendiendo algo nuevo de su carácter y de yo cómo debo moldear mi carácter. Entonces los animo a dar ese paso, a bautizarse lo antes posible. Una persona que no se quiere bautizar, pues sí sería cuestionable, ¿verdad? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no te quieres bautizar? Sí sería cuestionable la razón. ¿Qué te detiene si crees en el Señor Jesús? Y sí me dan argumentos como ese, ¿no? Que les digo, les doy una explicación. Otro argumento es que quiero que fulanito, fulanita estén presentes, etcétera. Entonces siempre los animo a lo antes posible dar ese paso físico, ese paso visual de lo que ha sucedido internamente. Ya están en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. En el capítulo 9 está una historia fascinante. Vamos a ver dos milagros. Vamos a ver dos milagros que hizo el Señor Jesús y he escogido este porque tiene algunas relevancias, bueno, todos, mano, todos tienen relevancias de su carácter, pero este a mí me impresiona mucho, me toca mucho este milagro. Bueno, todos, ¿verdad? Ya vamos a estudiar este. Mateo capítulo 9 versículo 20 nos habla de una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Dice el versículo 20 y he aquí, recuerden, en hermenéutica, cuando escuchamos, cuando leemos la frase, y he aquí, significa que es un acontecimiento importante y sorpresivo, siempre. Siempre que vean esa frase, es algo sorpresivo, importante. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó, vean los detalles, vean los verbos, recuerden, vamos a ver los personajes que hay, utilicen un color para personajes
Utilicen otro color para verbos que encuentren, eh, eh, personajes, verbos, lugares, donde se está. Todo eso, traten de hacerlo así pronto, que para su estudio devocional y para la preparación de sermones eso les debe de tomar más tiempo. Encontrar qué personajes, encontrar qué lugares, encontrar qué verbos, los tiempos de los verbos, si son presente, presente continuo, pasado, futuro, y el contexto del pasaje. Ahorita les voy a hablar del contexto. ¿Por qué? Porque con el contexto podemos entender lo que el autor está tratando de decirnos. El error al interpretar, el error al hacer una exégesis, es que muchas veces queremos interpretarlo en nuestro contexto y no es así. El predicador debe de entender lo que el escritor quiso decir, porque eso que quiso decir es lo que Dios inspiró para nosotros. ¿Ok? Bueno, continuamos la lectura. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en donde está el pasaje paralelo a esta historia, porque quiero regresarme un poquito en el contexto. Marcos capítulo 5. Y vamos a ver, por eso les decía, son dos milagros, cómo uno va seguido del otro. Y quiero que observen el corazón. Recuerden, vamos a aprender el carácter de Jesús en este pasaje. El verso 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. La primera vez, si ustedes se recordarán, fue cuando les agarró un tormentón. ¿Sí se acuerdan de esa vez? Que iban a pasar y fue un terrible tormentón. ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasa? Y a diferencia de muchos fraudulentos, a Jesús no lo veías el quejarse de que las multitudes lo estén apretujando, de que haya muchas personas, o con guaruras espantándole a las personas, ¿no? O no me molesten, no hablen con el ungido porque está muy ocupado, etcétera. Hay que entender algo, sobre todo cuando miramos a los pastores y quizás a ustedes les pase. A veces verán al pastor que está ocupado, que está atendiendo personas, y entonces hay personas que se molestan, ¿verdad? Es que ¿por qué no me atiende? Bueno, está atendiendo personas y es de también darnos cuenta que aunque a veces los pastores hacemos el esfuerzo por decirle, bueno, dímelo corto, ¿verdad? Trata de resumirlo para que pueda atender otra persona. No todos lo hacen corto, lo que tienen que ver y entender también que hay tiempos para abordar. Por ahí me tocó ver una experiencia con nuestro pastor Chuy, cuando llegaron a pedir fotos y todo esto, y el pastor fue muy, ahorita no. Y no faltó quien, ay, mira, no deja que le tomen fotos. Y ya tuve yo que explicarles, no, no es que no deje que le tomen fotos, es que no es el momento para estarse tomando fotos. Y la actitud tiene mucho que ver porque hay personas que van como que, ¡ay, el autógrafo! ¿Verdad? O ¡ay! De una manera equivocada el corazón. Entonces, ahí entra la disciplina y el no dejar que caigan en eso. Entonces, aprendamos a diferenciar eso. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Quién era un principal? Era el perteneciente a un grupo de 3 a 7 hombres que eran los encargados de cuidar los aspectos de la sinagoga, los rollos de la sinagoga, cuidar el orden que se tenía en la reunión, supervisaban todo lo que sucedía alrededor de las reuniones, escudriñaban lo que la persona que pasaba a leer los rollos, escudriñaban lo que decían para que no fueran a tergiversar o se salieran del orden. Jairo
es una de esas personas. Entonces Jairo tiene conocimiento, Jairo tiene relevancia en la sociedad lo identifica, lo respeta. Entonces imagínense la sorpresa de los discípulos que han sido atacados por ese grupo religioso, que ha sido el que ha estado detrás de Jesús molestándolo, el grupo de los fariseos, el grupo de los encargados precisamente en las sinagogas, y con todo este antecedente de que odian a Jesús y la única razón por la que van es para encontrar con qué prenderlo, con qué, de qué acusarlo, y ahora se presenta uno de ellos pues para cualquiera, no solo para los discípulos cercanos de Jesús, sino para las personas debió de ser sorprendente. Entonces, quiero que mantengas en tu mente el momento, la sorpresa. Mira el cuchicheo. Quiero que empieces a escuchar el cuchicheo alrededor de esta reunión. Va Jesús caminando, hay mucha gente. Recuerden, a la ciudad donde iba lo apretujan, todos quieren un milagro, hay morbosos alrededor de él, hay ¿cómo se les llama a estos que supersticiosos? Hay supersticiosos alrededor de él, o sea, hay de todo tipo de personas y los discípulos están tratando de protegerlo y dentro de toda esta multitud se abre el paso un principal, una persona importante. Eso debió aparecer en las noticias. Eso, eso fue un tuitazo. En Twitter apareció, ¿verdad? Miren quién andaba ahí mezclándose con el grupo de Jesús. Seguimos la lectura. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Híjole, fíjense, tiene problemas un hombre que se dedica a estudiar la Biblia, un hombre que ama a Dios, porque si están sirviendo es porque son escogidos y ellos entienden el privilegio y ve la necesidad y sabe a quién recurrir, a diferencia de Nicodemo. ¿Se acuerdan qué hizo Nicodemo? Exacto, exacto, fue de noche, fue a escondidas, ¿verdad? Que nadie se diera cuenta. Este no, este va públicamente, pues es que, bueno, más abajo vemos que su hija está enferma, ¿no? Entonces, cuando hay una necesidad así, la verdad, te importa poco salir en chanclas o en boxers con la emergencia que tienes, ¿no? O sea, hay una emergencia y vas a ir a quien realmente sabes que te va a brindar ayuda. Ahí no hay fingimiento, hay solo honestidad y es lo que está haciendo. Entonces, públicamente, un hombre de esta alcurnia, un hombre de este reconocimiento, ¿qué hace? Se postra delante de Jesús. Esta frase, esta expresión se postró, generalmente se traduce como adorar. Es una de las palabras que se traduce para adoración. ¿Qué es lo que hizo Jairo cuando lo vio? Bueno, hizo esta muestra de adoración, de homenaje, de reverencia a Dios. Y Jairo sabía cómo hacerlo. Jairo sabía cómo hacerlo. Entonces, imagínense, y Jairo sabe lo que dice la Torá, no te inclinarás, ¿sí o no? A ningún Dios, a nadie te vas a inclinar. Y ellos lo sabían muy bien, no vas a doblar tu rodilla. ¿Y qué hizo Jairo en ese momento? O sea, se está jugando la vida. No sé si alcanzan a entender lo poderoso de este momento. Se está jugando la vida. Se está, iba a decir la chamba, pero la chamba ya pasa a ser lo de menos cuando lo acusen de blasfemia. ¿Por qué lo acusarían de blasfemia? Por postrarse delante de Jesús, un principal de la sinagoga haciendo eso. A Jairo no le está importando. Está reconociendo que Jesús es Dios. Y vean lo que sucede en el versículo 23. Y le rogaba mucho. Esta expresión habla demasiado de lo que está sucediendo. No es cualquier ruego, le está insistiendo, le está rogando mucho.
Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Wow. El otro paralelo, que es Lucas 8, nos explica que la niña tenía 12 años y según la tradición judía, ahí es donde entra su libro de tradiciones judías. Ustedes vean jóvenes, qué edad, sean curiosos cuando estén estudiando, sean curiosos y vayan leyendo, ¿no? ¿Qué sucede con alguien? Según la tradición, ella estaba en la edad donde podía ser mujer, estaba en el florecimiento de su feminidad, una época de disfrutar, una época de estar llena de gozo, dicen por acá en México, en la flor de la juventud, ¿verdad? Cuando está floreciendo el capullo. ¿Y cuál es la contraparte? Que esta jovencita, pues todo lo contrario, está a punto de morir. Y vamos a ver más adelante que en realidad ya está muerta. O sea, mientras Jairo está hablando con Jesús, viene la noticia. Entonces, imagínense ese contraste de esta juventud, de la vida y de la muerte. Lo que siempre les digo, aquí no hay de que voy a vivir hasta los 80, nadie sabemos. Nuestra obligación es cuidarnos, nuestra obligación es ver qué comemos, cómo comemos, ser saludables en todos los sentidos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en todos los sentidos. Y si Dios nos ha de conceder una larga vida, pues la vamos a vivir con fuerza, como un anciano de días. Significa con fuerza. Aunque estés anciano, estás lleno de vigor, de ánimo y no decrépito y no de una manera mal. Entonces es ahora cuando tenemos que empezar a hacer todo eso para el futuro. Independientemente de eso, Dios sabe cuándo nos llama. Solo Él sabe. Verso 24. Fue pues con él, o sea, ya decide, ¿verdad? Le hace caso a lo que le están diciendo y les decía, ¿no? Que en los otros paralelos se acercan a decirle, Pablo, perdón, Jairo, ya deja en paz al maestro. O sea, para que le digan deja en paz es que de alguna manera estaba molestando al sus ruegos, ¿verdad? Su insistencia. Yo me lo imagino, no como en las películas, ¿verdad? Así, solo maestro, ten piedad. No, no, yo me lo imagino agarrándolo, jalándolo, incluso, en la desesperación y le dicen, ya, deja de molestarlo. Tu hija ya murió, tu hija ya murió. ¿Y qué nos revela esto del carácter de Jesús, el verso 24? Pues que Jesús va con él. Y cuando va con él, nos dice Marcos, le seguía una gran multitud y le apretaban, no importando quién es Jairo, no importando el trasfondo de enemistad que tienen ellos contra Jesús. Es más, no importando su agenda, porque él tenía una agenda, que en realidad pues él es omnisciente, ¿verdad? Y todo estaba planeado, pero sabía que tenía que ir a un lugar y recuerden que su vida peligraba ya en esas tierras, ya lo querían matar y tener este encuentro con Jairo, ir hasta donde estaba Jairo, acrecentaba las probabilidades de odio y de resentimiento y que lo mataran. Y a pesar, escuchen esta palabra, a pesar de eso, de todo lo que incluía, él decide dejarlo todo y acompañarlo. Entonces, ahora, si tú fueras Jairo, eh, ¿qué, qué harías? ¿Qué estarías pensando? A ver, alguien, dígame, ¿qué estaría pasando por tus pensamientos? Estaría desesperado. Ujú. Sin ¿Qué duda, más? desesperación. Sí. Y sí estás desesperado, pero de pronto te dice,
Jesús, sí, sí voy, vamos, te acompaño, vamos con la niña. En ese momento, ¿cuál es tu sentimiento? Esperanza. Y esperanza de que llega Jesús y mi hija se cura, Claro, se, ¿a alguien le se ha salva, pasado? ¿no? Exacto, exacto. ¿A alguien le ha pasado que su hijo o tú estás enfermo y sientes el malestar muy fuerte? Vas al doctor, todavía no te tomas los medicamentos, pero simplemente vas al doctor y te da el diagnóstico y te revisa. ¿Alguien ha sentido alivio aún sin tomarse los medicamentos? No sé qué pasa, pero es así como ya el hecho de estar ahí ya produjo alivio. Bueno, yo la otra vez platicaba con mi esposa y le decía, fíjate, todavía no me tomo nada, pero ya me sentí tranquilo, como que saber que un experto está ahí, ¿no? Ya te da esa paz. Imagínense, Jairo, imagínense ese momento. ¿Y qué habla del carácter de Jesús? O sea, ¿tú cómo lo imitarías como predicador, como pastor, como encargado, lo que sea que estés? ¿Qué te enseña esto de hacer o comportarte en tu ministerio? ¿Te da alguna lección esto o no? Me da confianza. Nos enseña que tenemos que tener empatía y ver la necesidad de las personas, no darnos el aire de grandeza, ¿no? Sino de humildad, de estar con el que Ujú. lo necesita, por lo que Dios nos ha dado. Ok. ¿Qué me dicen de la agenda? ¿No? A veces hay que hacer cambios de último momento. Y miren, en esos cambios, en todo esto, siempre van a encontrar críticas, siempre. eh, Porque a veces, bueno, no es sabio ni sano estar dándole explicaciones a todos, ¿verdad? Dios conoce, Dios sabe, pero tú entiendes, es que hay esto, tengo que dejar esto por ir acá y encontrar de ahí la importancia de levantarse ayudas, personas que Dios use, que Dios esté preparando para que suplan esos huecos que quedan, ¿verdad? Seguimos con la lectura y vean lo que sucede en el camino. Ya lo desvían de lo que tiene que hacer, se dirige hacia donde está Jairo y entonces viene un pero, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora viene este momento de esta mujer y quiero que vean su fe, quiero que noten su valentía para lo que está a punto de hacer, ¿no? Y nos habla de este manto. Creo que ya llevaron la clase de usos y costumbres hebreas, ¿verdad? Israelitas, creo que ya la llevaron. Es este talit, ¿no? De una sola pieza que usaban y esta mujer pues quiere llegar hasta estos flecos, ¿verdad? Y tocar eh, eh, la vestidura para poder ser sana, para poder ser libre en su fe que ella tenía, pues si tan solo me acerco lo suficiente, voy a poder ser libre de esto que ella está teniendo y que ya había perdido absolutamente todo. Solo por hacer una observación sobre algunos de los velos, de los mantos que utilizaban en ese tiempo y recordarles cómo es que los usaba el sacerdote, no creo que en este momento esté usando uno así con estos flecos como los describe el sacerdote, porque está con una ropa, vamos a llamarle común, aunque las vestiduras de Jesús no eran comunes como las de todos, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que tenía estos flequitos en las vestiduras sacerdotales que expresaban la santidad, que expresaban los nombres de Dios. ¿Alguien se sabe? A ver, menciónenme, no sé, 3 o 4 nombres que la Biblia habla de Dios. Ya veo. Yahweh Jehová, es uno, ajá. Elohim, 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 ajá. Otro, Adonai,
Adonai, El Elión, ¿no? el El león, Eterno, Yahweh ya se dijo. ya. ¿Cuál Ajá. dijiste, José? Rafa, ajá, Nisi, El Olam, ajá, ok, muy bien. el ¿Y Shaddai. se saben los significados? ¿Saben qué en su tarea? En su tarea menciónenme al menos 5 o 6 con su significado. Pongan su significado. ¿Sale? Ahora, una aclaración importante, el poder no estaba en el manto, porque ya ven que entonces se leen este tipo de pasajes y pues no falta quien dice, ah, mira, es que el manto tenía poder. Y yo he estado en lugares donde todavía el pastor se pone el talit, ¿no? Para orar y pues, se ve, yo tengo mi talit y la verdad me gusta mucho y sí me gustaría un día ponérmelo, ¿no? Así, ay, qué bonito, pero no tiene ningún poder sobrenatural como algunos piensan, ¿verdad? Que cuando se ponen el talit, yo estuve en la ceremonia donde el pastor, y fíjense qué coincidencia, en las ofrendas, ¿no? En las ofrendas se pone el talit y ahora sí, entonces la gente como, ah, se puso el talit, ponle más, porque va a haber más bendición. O sea, hay una manipulación, hay una ignorancia, eh, y voy a hacer hincapié, hay una ignorancia de parte de aquellos que creen esas cosas. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y de las personas que lo hacen, honestamente, yo no creo que sea ignorancia. Yo creo que en algún momento, si han leído un poco la Biblia, sí les entra el, no estaré haciendo mal, no estaré abusando, pero el pecado se apodera. Me acuerdo una vez que estábamos en un funeral y entonces el pastor que estaba pues dirigiendo la ceremonia nos dijo, habíamos otros pastores y otras personas, y nos dijo, pues vamos a ayudar a la familia. Está bien, en esos momentos la familia necesita ayuda. Yo siento feo cuando la familia tiene que estar comprando café y pan y recibiendo a las personas. Digo, qué mala costumbre tenemos los latinos, la verdad. Eso no deberíamos de estarlo haciendo, pero bueno, no es el tema. Entonces dice, vamos a levantar esta ofrenda y pasa la Biblia. Dice, no, pues pónganlo aquí en la Biblia. Y como que poniéndolo en la Biblia iba a haber más multiplicación o empiezan con este tipo de esoterismos, ¿no? Con este tipo de brujería o cómo llamarle. Y entonces la gente, ay, no, pasaron la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. El manto no tiene poder, sí representa, sí es una figura que la misma Biblia nos habla de lo que representa, nos habla de las vestiduras, podemos, como ahorita les mencioné, irnos al significado de las vestiduras sacerdotales y tener una enseñanza, una ilustración, pero poniéndolo en términos generales, el manto no tiene poder, sino lo que representaba. La mujer del flujo, pues es una mujer ignorante, una mujer con fe, que sabe que es Jesús quien tiene el poder y ella lo expresa en sus palabras. Si tan solo toco, ¿no? La orilla de su manto, ¿a quién está atribuyendo el poder? ¿Al manto? No, se lo está atribuyendo a Jesús y esa fe de no necesito más, no necesito que me vea, no necesito que me toque, no necesito nada más que estar cerca de él. Vean lo que dice el verso 28. El verso 28. Estamos en Marcos. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, recuerda lo que está sucediendo. ¿Alguien se acuerda en qué asunto estaba ahorita Jesús? Yendo a casa de Jairo. Ah, ¿verdad? O sea, no se Iba a la olviden. casa de Hay prisa, ¿no?
Entonces yo trato de pensar en Jairo cuando ve a la mujer que se acerca y Jairo pensando, ahorita no, no, ahorita hay prisa, no, no lo molesten, no le hablen, hay que hacer, ¿no? No, o sea, te imaginas a María cuando le reclamó de su hermano Lázaro, ¿alguien se acuerda? Cuando le reclamó porque no llegó a tiempo. Si tan solo hubieras estado ahí, aquí mi hermano no hubiera muerto. Entonces ahora Jairo, no lo detengan porque tiene que llegar, ¿no? O sea, esta mujer es, por así llamarlo, es la antítesis de Jairo. Uno lleva, no, vente, vamos, quiero que vayas, veas, toques, y ella no, tan solo, ¿no? Una mujer marginada por su enfermedad eh, y apestosa en todos los sentidos. Al tener el flujo, ella tenía un olor y además era considerada apestosa frente a la sociedad, una mujer impura por la sangre que tenía, una mujer que nadie podía tener cerca, que nadie podía tocar. Lo acabamos de ver cómo la describen ya en la pobreza. Entonces, una mujer pobre ya provoca cierto rechazo de la sociedad, ¿no? Ya, ay, mira, un mendigo, un vagabundo, una vagabunda, una mujer apestosa, una mujer sucia, y sucia también por la pobreza, marginada social, marginada económicamente. Aquí las mujeres tienen mucho para estudiar entre mujeres, ¿no? Entonces, ¿a quién ayuda Jesús? ¿A Jairo o a la mujer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se va con Jairo o se va con la mujer? Ahora, estamos en un Ayuda a la tiempo. y Jairo ¿Cómo, queda en Nahuel? sala, sí, sana a la mujer y Jairo queda en sala de espera. Lo pusieron ahí, ¿verdad? Con dos rayitas azules. Espérame, Jairo, que hay otra cosa que hacer, ¿verdad? Pues es que es una mujer que además en el tiempo que están, la mujer ya era marginada. Recuerden eso. También están en una sociedad donde el importante es el hombre, ¿sale? Entonces, socialmente, físicamente, naturalmente, toda la atención de Jesús pudiera irse con Jairo y no hubiera sido mal visto por los que estaban ahí. ¿Por qué no hubiera sido mal visto? Porque pues era la norma social. Al contrario, quedarse con esa mujer representa para Jesús un ¿cómo? ¿Cómo se atrevió a tocarla? ¿Cómo habla con una mujer? Tiene sangre y es sacerdote y es nazareno y etcétera, 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 ¿verdad? O sea, por eso a mí me fascina el trato de Dios a la mujer. O sea, piensen en todo lo que está haciendo y el cuidado no descuida a uno, no descuida al otro. O sea, qué sabio, qué inteligente, qué... Yo no hubiera sabido manejarlo, la verdad. Y en el estrés uno hace tantas cosas y dice tantas cosas y trata de justificarse de tantas maneras, pero Dios es, wow. O sea, de verdad, piensa en este pasaje, yo lo medito y lo pienso y digo, Señor, ¿qué lección les estás dando para días? O sea, para platicar después y poner a la mujer en dónde? En alta estima, poner a la mujer en importancia, diciéndole al principal de los principales, a los hombres, a los niños, a todos, ok, tú eres importante, sí, voy contigo, sí, no voy porque seas de la sinagoga, porque al contrario son mis enemigos, pero aún así tengo misericordia, pero también es ella, y ella es igual de importante que lo tuyo. Hombres y mujeres, ¿se dan cuenta? No podemos ni como cristianos estar echando a pelear a hombres y mujeres. Esa es una maldición. Esa es la maldición de Génesis.
y tu deseo será sobre el hombre, sobre tu hombre. Ese deseo que habla Génesis es precisamente querer la mujer lo que al hombre le fue otorgado. Entonces, imagínense aquí lo poderoso que está viviendo esta mujer estigmatizada, en bancarrota, adolorida, pero Jesús la oyó. Jesús la oyó. Y así como ella es como llegamos muchos a los pies de Cristo, ¿eh? En bancarrota espiritual y económica y de todo tipo. Así de bote pronto, ¿cuántos se acercaron a Jesús por situaciones difíciles de la vida y buscando consuelo, ayuda, guía, algo, y llegaron a los pies de Cristo? A ver, levanten la mano, ¿quiénes llegaron así a los pies de Cristo? Somos varios, ¿verdad? Benditos aquellos que sus padres les han enseñado desde jóvenes, tienen un testimonio más poderoso quizás que el de los que lo conocimos después. No, no envidien nada de eso, no envidien nada de eso. Bueno, ¿qué onda? ¿Les hablo del Talmud o no? Bueno, en el Talmud aparecen eh, algunos remedios posibles para la enfermedad de la mujer. O sea, acuérdense que es una de las interpretaciones. Entonces, ahí en estas interpretaciones hay muchos agregados de los fariseos, de los escribas, ¿no? Interpretaciones de lo que ellos creen. Y ahí aparecen 11 remedios para la enfermedad. Y estos remedios incluían cosas supersticiosas, como por ejemplo poner las cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela y eso iba a quitar la enfermedad. O otra era ir por todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. Suena de risa, pero es cierto. Ahí está escrito. Ahí está escrito, ¿no? Fíjense las interpretaciones, ¿no? Entonces, piensen que dice que esta mujer había probado de todo. Yo estoy seguro que esta mujer probó con el grano de mostaza y probó con el huevo de avestruz, se los aseguro. Porque la Biblia dice que probó de todo, de todo. Y he conocido a personas así, ¿no? Entonces ella en secreto toca su manto para desprender virtud. Ahora, vean, otro contraste más es que Jairo lo hizo público y ella lo hace secreto. ¿Vieron otro contraste entre Jairo y ella? Pastor, ¿Cómo le hace? ¿Sí? ¿Qué pasó, Esteban? le hago una consulta porque justo ahí estaba comentando de la mujer que estaba, este, era pobre, ¿no? Pero resulta que la Biblia dice, hablando de esto de los medicamentos y de los remedios, que ella hubo gastado todo, dice. Puede que eso lo haya llevado a la pobreza, es decir, gastar en remedios, en todas esas cosas para curarse. Definitivamente. Sí, sí, no, definitivamente. Definitivamente. Y nos habla también de su carácter de ella, cosas que no están ahí, pero yo veo una mujer que no se da por vencida. O sea, una mujer que sigue luchando, que probó, miren, porque cuántos no se desaniman probando dos cosas o intentando una y ya estuvo, ¿no? O sea, habla mucho de su carácter. ¿Cuánto tuvo? No sabemos, no sabemos si fue rica de alguna manera, porque había mujeres muy ricas y había mujeres emprendedoras, mujeres empresarias en ese tiempo. De hecho, las que sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres. La mujer que ayudó a plantar con Pablo la iglesia de Filipos, pues era una vendedora de púrpura, ¿no? O sea, habla mucho del carácter de esa mujer, ¿no? Y su determinación de seguir, de seguir, de seguir. No, 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 de veras, hermanos, que debemos ser defensores. Recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y el enemigo es el que se ha encargado de decir que Dios es misógino y que la iglesia, ha destruido a la mujer. Sí, la iglesia romana, apostólica y católica en el sentido romano, la prostitución que hubo del 200, 300 hasta la fecha
y no podemos decir, y estas personas se ponen tan arrogantes de nosotros somos la iglesia que Dios defiende y que Dios, no, es que la iglesia es la iglesia de Cristo, pero se prostituyó. Y Dios nos ha sacado de esa prostitución y nos ha llamado a ser columna y baluarte de la verdad, a decirle a las personas en el siglo que estamos ahorita, la mujer es valiosa. Dios desde el principio la ha puesto en su lugar indicado, ni arriba del hombre, porque no va arriba del hombre, ni humillada por el hombre. Los ha puesto en el mismo nivel con diferentes roles. Y estar en sujeción no es humillante. Estar en sujeción, todos, hasta los hombres, estamos en sujeción. Todos vivimos bajo sujeción. Seguir órdenes no es humillante. Seguir órdenes no es eh, eh, del diablo. Al contrario, ese no sigue órdenes. Hay, hay bendición en la obediencia, hay bendición en la sujeción. Y Dios se ha encargado de defender los derechos, las virtudes de hombres y de mujeres. Y debemos de defender eso nosotros, ponerlo ahí siempre, enseñarle a la gente. Entonces, sí, Esteban, hay mucho que ver entre lo que no se ve y ahí les corresponde a ustedes, métanse y traten de sacar los tesoros escondidos, que esa es la virtud de los príncipes, encontrar esos tesoros. Y bueno, el contraste, ¿no? Entre esta mujer que se esconde y Jairo que lo hace público. Vamos al verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, 12 años, ¡pum! En un instante. Híjole. ¿Alguien ha sacado su carro en pagos o la hipoteca de la casa o algo, ¿no? Y cuando se va acercando tus últimos pagos, ¿cómo se siente cuando ya te vas acercando a lo último? O cuando vas a hacer tu último pago, ¿no? ¿Cómo se siente? Se siente padrísimo, ¿no? Dices, sí, Leti, así como le hiciste, así es igualito. La emoción. Entonces, imagínense, esta mujer, saber que en un instante, 12 años se acabaron, o sea, no sé, grita con ella, celebra con ella, la emoción, el asombro, el alivio, físico, no solo físico, sino esa emoción, ¿verdad? Entonces ella se abre espacio por detrás entre todos, lo mismo que Jairo. Jairo podría haber sido lapidado después de que se enterara, ¿no? La mujer ahí mismo la podían agarrar y ahí mismo matarla. O sea, ella estaba arriesgando su vida, el hombre y la mujer arriesgando su vida por llegar hasta Jesús. Y bueno, muchos eran los que le estaban apretujando y tocando, pero a ver, entre todos los que estaban tocando el manto de Jesús, ¿cuántos fueron sanos? ¿No? O sea, para que vean que no es el manto, o sea, no es así, o el pañuelito con mocos, pásalo, porque aquí hay ¿no? O sea, de verdad que cada cosa que sacamos, Pastor, bueno, sí, Nahuel, yo estudiando este pasaje pude ver que la mujer hizo lo que hizo en base a una profecía que está en Malaquías 4:2, ¿qué dice la profecía? ¿no? Que tocando, vamos a leerlo, lo tengo acá. Dice, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Esa es la que... Bueno, yo lo prediqué este pasaje y bueno, vi esto, ¿no? Y lo sorprendente, ¿no? De indagar y de buscar, ¿no? En las escrituras. Definitivamente, definitivamente, con eso puedes respaldar la fe que tuvo ella. No en el manto, que es el hincapié, sino en la persona de Jesús, el Mesías. ¿Ok? Bueno, según la ley judía, es que estoy viendo
Es que hay mucha información, ¿verdad? Hay mucha. Estoy viendo qué me salto para poder terminar, porque podría hablar de muchas cosas. Una mujer así, si tocaba a un judío, debía ser dilapidada y cuando estaba en el tiempo de su contaminación. Eh, ah, ok, vamos a hacer, les voy a hacer comentarios sobre las medicinas en este tiempo. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 16. Recordando que en esa época y más para atrás desde Moisés, no había medicinas, ¿ok? No había paracetamol, no había penicilina o lo que ahora nosotros usamos. Entonces, parte de las leyes que se hacían, que se escribieron en Levítico, era, ustedes van a ver mucho el término cuarentena, mucho, mucho, mucho ese término cuarentena, porque al no haber todo esto, la ley que les decía, te tienes que apartar y vas a estar impuro por un tiempo, lo único que está haciendo es salvaguardar a todos los demás, que no haya una pandemia, que no haya una propagación del virus, etcétera, sino que te apartas y apartado nuestro cuerpo que Dios diseñó, nos diseñó de tal manera que nuestro cuerpo puede regenerarse. Dios es tan poderoso que el cuerpo pelea por sí mismo contra cualquier enfermedad y lo hace con los alimentos que nos da. O sea, Dios mismo es el que provee, Dios es el que provee los alimentos. Dios es el que provee todas esas cosas. Y al nosotros hacer la cuarentena, Dios se encarga de traer sanidad. Si bien es cierto que ahora, al contrario, los alimentos son los que matan y enferman. Hermanos, orar por los alimentos. Voy a quemar un poquito a mi esposa, a ver si no me está oyendo, pero luego me dice, estoy oyendo tus clases. Y entonces luego mi esposa ora y dice, Señor, oramos por estos alimentos y ¿cómo dice ella? Que no nos caigan mal. Y entonces un día yo le bromeé y le dije, no, me caen re bien los alimentos, son cool, son fresh, ¿verdad? Pero bromeando un poquito. Y entonces ella me contesta y me dice, es que tú no sabes con qué lo regaron, qué fertilizantes usaron, tú no sabes, o sea, me puso en mi lugar, ¿verdad? Por andar haciendo yo esas bromas. Pero sí es cierto, cuando oremos, piensa en eso, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues la alimentación es totalmente diferente y por eso es que las leyes de los levíticos eran muy estrictas, eran muy duras, eran por el bien del pueblo. Dice Ezequiel 16, versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Hablando de lo que está pasando con esta mujer, su cuerpo estaba desgastado, yo me imagino a alguien flaco, pálido, casi transparente. Pues imagínense sin hierro en su cuerpo, ¿no? Cómo lucía, sin energía. Si cuando vas a donar un poquito de sangre, ¿cómo estás después de donarla, no? Entonces, estaba hecha esta mujer casi como lo que describe aquí Ezequiel, ¿verdad? En otras palabras, una piltrafa y su autoestima estaba mal. Entonces, ¿qué restauró el Señor? Su posición delante de la sociedad, su enfermedad física, su enfermedad emocional, anímica y definitivamente su aspecto físico debió de cambiar en el momento que empieza a regenerar toda su sangre. Porque recuerden que la sangre es la que lleva todos los glóbulos, ¿no? Que están peleando para nuestra sanidad. O sea, ay, no, qué precioso es nuestro Señor, ¿no? Vamos a terminar. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron, es que la multitud te aprieta y todavía dices, ¿quién me ha tocado? Bueno, no, esto yo pienso que ya no necesitan mucha explicación de esto que está pasando. Él es omnisciente y yo entiendo muy bien a los discípulos, ¿no? En todo el apretuje que hay ahí, en todo lo que están y todavía el Señor, ¿quién me tocó? Pues es que ellos no saben lo que ha pasado. Ellos no, ellos igual que todos los demás no entienden lo que está pasando. Solamente Dios es omnisciente. Y Dios lo sabe, tanto que eh, cuando Él muestra su favor hacia nosotros, pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que ya está obrando, de lo que ya está haciendo. Y eso es para que tu fe se afirme. Tú no has visto todo lo que está sucediendo, pero el Señor ya sabe y Él ya está trabajando y Él ya está obrando. Fíjense lo curioso del verso 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Dónde estaba la mujer cuando hizo esto? ¿Quién se acuerda? Está en el piso, ¿no? O sea, ¿quién? No ve nadie, ¿no? Entonces la mujer sale de abajo, de las sombras, y dice, temiendo y temblando. Y este temor y temblor puede ser de muchas maneras. Puede ser desde fe, desde asombro de lo que Dios está haciendo, pero vean lo que dice ahí, sabiendo lo que ella había sido, sabiendo lo que en ella había sido hecho. O sea, ¿cuál fue su temor y su temblor? Del poder que sabe que tiene Dios, reconociendo en ese momento el poder de Dios. Vino y ahora ya no se postró para tocar, ahora nuevamente a adorar. ¿Y cuál es el proceso cuando te das cuenta que Jesús es Dios? ¿Qué hizo Pedro cuando reconoció? En realidad eres, ¿verdad? Se postró delante de él. ¿Qué hace esta mujer? Se postra y confiesa y confiesa. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo público si todo ya había sucedido en lo secreto? Si ya ella pudo haber sido sana y vámonos, aquí no pasó nada, aquí nadie se dio cuenta. ¿Por qué lo hizo público? Porque era necesario restaurar a esa mujer en la sociedad. Era necesario que públicamente se dieran cuenta que ahora ella era sana, limpia, declarada sana. ¿Qué hizo? Pues lo mismo que Jairo, ¿no? Y vean sus palabras, hija. Ahí, en ese hija, te aseguro que para ella le amaneció el sol de justicia. Para ella en ese momento se iluminó su vida. O sea, algún día lo entenderán algunos. Yo sé, yo siento que algunos ya lo entienden, pero ese hija, tu fe te ha hecho salva. Ve y vean las instrucciones. Le habla de paz y de sanidad. Paz y sanidad. ¿Qué fue lo que la sanó? El manto, no, aquí ya lo aclara. La fe, la fe. ¿Qué me habla esto de Jesús, de su carácter? Híjole, hermano. En su tarea pónganme sus conclusiones. Pónganme sus emociones. O sea, pónganme qué opinan, qué sienten del carácter de Jesús en este acontecimiento. ¿Qué descubren cómo es Él y en qué se identifican ustedes? Ok, voy a estarlos leyendo, voy a estar tratando de gozarme con ustedes en sus razonamientos que vayan a tener. Vamos a terminar este milagro aquí, estos dos milagros, y nos vemos la próxima clase si Dios lo permite.